Yo quisiera pedirle, por favor, que disponga su corazón para lo que el Señor quiere hablar el día de hoy a nuestras vidas. Y para esto me gustaría mucho que nos acompañe en su Biblia, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo número 13, versículo número 34. San Juan, capítulo número 13 y versículo número 34. Y dice la palabra de Dios, que por cierto ahí tiene por título, ¿verdad? Ese nuevo mandamiento que vamos a estudiar así, el nuevo mandamiento. Y en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Yo quisiera hacer una pequeña oración por esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tu presencia nos atraiga a ti, Señor, y desaparezca todo lo demás, Señor. Que con un corazón puro, con un corazón, Señor, 100% transparente, podamos adorarte el día de hoy escuchando tu palabra, Señor. Ayúdame a ser transformado y que tu Espíritu, Señor, me haga poner por obra esa muestra de amor, Señor, que es morir a mi carne, Señor, por el beneficio de mi hermano, de mi hermana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar el día de hoy entonces una palabra, un estudio que se llama ¿Cómo lograr amar a mi prójimo? Y lo que nos enseña la palabra de Dios es algo increíble, ¿sí? Nos enseña y nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, un nuevo mandamiento les doy. Y esto significa, sí, que nuestro Señor Jesucristo iba a revolucionar muchas cosas en nosotros, sí. Quizá hubiéramos esperado que Él nos hubiera pedido que lo amáramos de una manera excepcional, pero no fue así. Él volteó, nos miró y nos dijo, ámense los unos a los otros. Y la grandeza de este mandamiento, que es algo nuevo y fresco para nuestras vidas, es que el amor iba a ser redefinido por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz. Por eso nos dijo, como yo los he amado. Es decir, el mandamiento del amor no era nuevo. Aquí lo relevante, la revelación de la palabra es que la manera en la que nos pide hacerlo es lo que iba a ser desafiante, ¿sí? No era un mandamiento nuevo, pero sí la manera en cómo debíamos amar a nuestro prójimo, porque Él lo demostraría en la cruz. Y ahí fue donde se redefinió el amor a través de su ejemplo. Y de esta manera nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Y termina este texto diciendo, en esto conocerán que son mis discípulos. El amor, este tipo de amor, ¿sí? Del que nos hablaron el día de ayer también de una manera muy reveladora. Sí, yo me quedé mucho que la obra de la fe es el amor. Y esa iba a ser la marca, el distintivo como hijos e hijas de Dios. Iba a ser lo que nos iba a diferenciar, lo que iba a marcar la diferencia. Amor es tener fe en Dios, es creer en la obra que hizo por nosotros. Y la obra de esa fe es el amor, es el guardar los mandamientos del Señor, es el amar a nuestro prójimo. Y sabes, este amor del que nos habla nuestro Señor Jesucristo tiene un enemigo a vencer y es la carne. Y la única manera de vencer a este enemigo es conectando con el corazón de Dios. Ajá. La única manera, como lo aprendimos ayer, es estando pegados a la vid para que nosotros se produzca un fruto.
un cambio, una transformación de vida, no solo en un evento, sino en un cambio continuo en nuestras vidas. De esa manera es como nosotros podemos vencer este enemigo teniendo una relación íntima con Dios, anhelando por encima de todo su presencia. Cuando nosotros anhelamos su presencia, todo lo demás viene. ¿Sí? Los que estamos hambrientos buscamos la presencia de Dios y a ese lugar vamos. En eso se debe de convertir nuestra casa, nuestro propio corazón, en una adoración genuina y pura al Señor, donde no haya ningún intermediario, donde solamente seamos tú y yo adorando y buscando la presencia de Dios. Morir a la carne, como te decía entonces, es un estado continuo que se trabaja todos los días. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir la carne al egoísmo. No es fácil porque hay que hacer morir los gritos, los insultos, las envidias, las codicias, los roces que nos irritan entre hermanos, entre familia, entre esposo y esposa. Es quitar cada día cuando nos levantamos, proponernos y visualizar que podemos quitar el resentimiento y que podemos morir al yo. ¿Sí? Sin embargo, aunque parezca que es difícil, Jesucristo nos enseñó que sí se puede. Por medio de su ejemplo y a través de su sacrificio en la cruz, Él nos enseñó que todos aquellos que están con Él, todos aquellos que aman al Señor, todos aquellos que han muerto a Él, podemos tener por medio de su sacrificio la capacidad, la voluntad por medio de su espíritu de morir a la carne todos los días. Y aquí es donde nos demostró que no hay amor sin sacrificio. Y si nosotros queremos experimentar realmente la palabra amor, tenemos que sacrificar nuestra carne para poder darnos a la otra persona. Cristo murió por nosotros y, sabes, Él murió para que juntamente con Él nuestra carne esté ahí crucificada. ¿Sí? Y cuando nosotros comprendemos esto, ¿sí? Entonces debemos de saber, pues, quién es mi prójimo, ¿no? ¿Cómo puedo lograr amar a mi prójimo? Pues, entendiendo primero quién es mi prójimo. Mi prójimo son todas las personas que me rodean, pero sobre todo quiero hacer aquí hincapié, empezando por mi propia familia, empezando por mí, porque yo no puedo ser este candil de la calle y oscuridad de mi casa, ¿no? Empezando por mi propia familia, es ahí donde yo voy a encontrar a mi prójimo, ¿sí? Por supuesto, después las personas, los hermanos en la iglesia, las personas de mi trabajo, todas las personas que me rodean, pero aquí es donde debemos de aprender a cultivar un área muy importante de nuestra vida, que es nuestra familia, ¿sí? Mi esposa, mis hijos, y esto es fundamental porque todo lo que yo siembre, todas las raíces que yo eche en mi casa de oración, de consagración a Dios, eso va a permitir que las obras que yo haga fuera de mi casa sean puras, sean transparentes, no sean fingidas, porque en mi casa me conocen, mi esposa me conoce, mis hijos me conocen, no hay ocultos, no hay secretos. Eso nos da mucho respaldo para que todo lo que hagamos afuera sea genuino, sea verdadero y sea muy puro, y podamos llevar a cabo este mandamiento que el Señor nos dio. Y sobre todo, algo que me enseñó mi pastor es aprender a lograr que nuestra familia se vuelva un lugar muy bonito, pero no solamente el lograrlo, sino el mantenerlo. Y es por eso que es un trabajo de todos los días. Y vamos a pasar al punto número 1 para los que toman sus notas, y es ámense los unos a los otros, como está ahí escrito en la palabra, un mandamiento nuevo os doy. Ahí si tú lees en San Juan, capítulo número 13 versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y sabes, la palabra de Dios nos enseña que nos amemos.
Pero ¿qué es el amor? El amor, ayer lo aprendimos. Sí, el amor es creer en Dios, es creer en la obra que Él hizo. El amor es guardar los mandamientos, es guardar su palabra. El amor en sus características viene bien definido en 1 Corintios 13. Nos dice ahí también cuál es el amor a detalle. Sí, el amor es dar, hermano. Cristo se dio por mí, por amor. El amor es morir por beneficio de la otra persona. Sí, no es fácil. Sí, vuelvo a repetir, no es nada fácil. De hecho, es difícil, pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos puede dar que en nosotros se produzca un fruto, ¿sí? Que quizá para el mundo es imposible, pero para Dios es posible. Y el amor debemos de comprender que es un trabajo artesanal, es un trabajo de artesanía, ¿sí? No hay nada más complejo en el matrimonio, no hay nada más complejo en el amor en el matrimonio, después los hijos y por supuesto después todas las demás personas, porque todos ellos son mi prójimo, pero debemos de comprender que esto se trabaja todos los días, día a día es un esfuerzo arduo, porque si es un esfuerzo, entiendo que no lo voy a hacer en mis fuerzas, eso me queda muy claro porque la obra del Espíritu Santo, si yo lo busco, me va a ayudar, pero yo tengo que tener la voluntad de hacerlo y ese esfuerzo debe de estar enfocado en que yo sea sensible a la voz del Espíritu. Entonces debemos de imaginar que nuestra relación de matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos y por supuesto que la relación con mis hermanos, con mis vecinos, con las personas del trabajo, las personas que me rodean, es un campo que hay que cultivar y que hay que regar todos los días. No lo podemos descuidar porque se muere, ¿sí? Nosotros debemos comprender que no hay felicidad si nosotros no tenemos amor, ¿sí? No hay felicidad si nosotros no comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Esto se labra todos los días y esta palabra es importante porque es como aprender un idioma nuevo. Literalmente es como aprender un idioma nuevo. Ojalá puedas recordar esta palabra para comprender cómo es que puedo amar a mi prójimo. Es como aprender un idioma nuevo, ¿sí? ¿Cómo puedo lograr amar a mi prójimo? Hay un principio fundamental y es que nosotros debemos de entender que todos tenemos una necesidad primaria de ser amados y también de expresar amor. De hecho, estaba yo leyendo que uno de los peores castigos que se puede hacer un ser humano, pues es vivir apartado y solo. No estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para sentirnos amados y también para expresar nuestro amor hacia otras personas. Sin embargo, todos tenemos formas diferentes de expresar este amor y de necesitarlo, ¿sí? Es como un tanque que necesitamos llenar, dice un autor que se llama Gary Chapman, que es algo que debemos de llenar todos los días, en donde nosotros tenemos que comprender que la Biblia nos manda esto porque el Señor sabe esta necesidad. Él nos diseñó de esta manera y por eso nos manda a que nosotros nos amemos, a que cotidianamente nosotros llenemos esta necesidad de amor, este tanque que necesita ser llenado y que se vacía todos los días. Sí, o sea, yo no puedo vivir con el tanque un mes, hermano, pues nada, de hecho, sí, ni el gas, ni la gasolina, ni nada, ni el agua. Necesitamos todos los días llenar este tanque. Si tu esposa tiene este tanque, tus hijos tienen este tanque, tus amistades tienen este tanque, los hermanos en la iglesia tienen este tanque. Y siguiendo con este ejemplo de aprender un idioma, hay un dato que me llamó mucho la atención y ese dato es que cuando un niño tiene aproximadamente un año y medio, este niño o un niño comúnmente aprende entre 30 y 40 palabras en su vocabulario. Pero cuando este niño ya tiene 3 años, ya maneja más de 1000 palabras. En ese periodo de tiempo se produce un crecimiento enorme en el lenguaje verbal de un niño. De la misma manera es en la vida afectiva. Nosotros tenemos que aprender a convivir y a entender y a aceptar
a la otra persona, ¿sí? Debemos de crecer en esto, tenemos que desarrollar a Cristo en nosotros, entendiendo esto, que las personas, nosotros mismos, necesitamos hablar un mismo idioma, necesitamos entendernos. Y el amor se produce construyendo, produciendo cambios en nuestra vida, ¿sí? Nosotros debemos de saber que esto pues no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Necesitamos del Espíritu Santo para que esto se logre. Y hay una serie de pasos que son bastante prácticos que nos pueden ayudar a aterrizar esta idea en cómo puedo yo lograr amar a mi prójimo, cómo puedo yo empezar a hablar el idioma que quizá no he entendido, o esa necesidad de amor que tiene mi prójimo, que tiene mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, ¿sí? Y un primer paso es pues que nosotros debemos comprender que si no estoy bien conmigo mismo, o más bien si no estoy bien con mi prójimo, es porque me hace estar o me hace falta estar bien conmigo mismo. Sí, lo voy a volver a repetir. Si no estoy bien con mi prójimo, es porque me hace falta estar bien conmigo mismo. Y esto es algo pues duro, pero es una realidad porque la gran mayoría de las crisis en el matrimonio, en la familia o en las relaciones es porque una persona no está bien. Si una persona anda herida, una persona todavía sigue batallando con su pasado, en su carácter, porque hay frustración, porque hay insatisfacción, es decir, esa persona no está bien con Dios, ¿sí? Y necesitamos ir a la presencia de Dios para pulir todo esto, para decirle, Señor, no me voy a desquitar con nadie, no me voy a, o sea, el hecho de que me hayan lastimado en el pasado, que me hayan ofendido, el hecho de que me hayan hecho un agravio a mi vida, el hecho de que no me hayan salido bien las cosas, pues no, en mi frustración no me voy a desquitar con nadie, mucho menos con mi esposa, con mis hijos o con mis hermanos, con mis hermanos de la iglesia, con mis hermanos del trabajo. Debo de estar bien, y esas grietas se reparan en la presencia de Dios, siendo ministrados, comenzando nosotros mismos ministrando el corazón de Dios, diciéndole que lo necesitamos, que lo amamos, que no hay nada más que anhelar nuestra restauración de nuestro corazón. Y cuando nosotros vamos con esta actitud delante de la presencia de Dios, esas grietas se sanan, se restauran, y entonces un hombre puede salir, una mujer puede salir transformado de ese lugar íntimo de la presencia de Dios. Pero quiero volver a repetirlo, todos los días podemos sentirnos ofendidos, hermano, o lastimados o agraviados. Por eso es importante que todos los días hagamos esto y reparemos cualquier herida que quiera volver a ser abierta, cualquier situación, para que no nos desquitemos con las demás personas, para que no estemos enojados con las demás personas. Y eso es algo bien importante, que debo de estar bien conmigo mismo para amar a mi prójimo, y eso me ayuda a hacerlo el Señor. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos como a nosotros mismos, pero lo desafiante de esto es que el amarnos a nosotros mismos está bien, pero Jesucristo nos dio algo más, que es amarnos como Él nos amó. Entonces, es mucho más que amarme a mí mismo, el amar como Cristo me pide que ame, ¿no? Como Él me dio ejemplo. Es superior, inclusive, a amarme a mí mismo. Y hay un segundo paso muy importante que debemos de aprender, y es el renunciar a uno ama como ha sido amado, o el amor de boomerang, ¿no? En donde nosotros podemos llegar a tener una mentalidad de decir, bueno, como yo no recibí nunca abrazos, como la vida fue muy dura conmigo, como mi papá o mi mamá nunca me dio palabras de afecto o cariño, pues entonces yo no las voy a dar porque a mí no me enseñaron y porque a mí no me tocó esto, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la disposición para aprender a amar de la forma que quizá a mí no me enseñaron, ¿verdad?
porque sería pues una tristeza que yo me encierre en mi frasco y diga, pues discúlpame, yo no puedo ser más expresivo contigo porque pues a mí no me lo enseñaron. O no te puedo abrazar, o no te puedo tomar la mano, o no te puedo decir unas palabras porque pues yo no me lo enseñaron, no lo sé. Precisamente ahí está la clave en esas palabras, en no lo recibí o no me lo enseñaron. Hay que aprenderlo, ¿sí? Entendiendo que mi esposa necesita ser amada, mi esposo, en el caso de las mujeres, mis hijos, mi prójimo, entre hermanos, ¿sí? Muchas veces todos los que estamos aquí en la familia de la fe entendemos, ¿verdad? Que a veces convivimos más con la iglesia que con nuestra propia familia. No sé si a ti, pero a mí me ha pasado y ahí es donde muchas veces recibimos mucho amor, pero también expresamos amor nosotros. Y yo me acuerdo mucho que, pues, en cierto momento de mi vida, infancia, adolescencia, pues, yo carecí de varios factores emocionales, de afecto quizá, pero se puede aprender, se puede aprender a expresar el amor para poder llenar esa necesidad que tienen nuestros hijos, que tiene nuestra esposa. Un tercer paso para poder lograr esto, pues, y viene de la mano con este que acabamos de explicar, es que lograr o para lograr amar a mi prójimo, debo de entender que es un acto de voluntad, ¿sí? Yo debo de tener la voluntad obviamente no en mis fuerzas, porque sería imposible, pero sí hacerlo en comunión con Dios, en una constante intimidad con Dios, para que yo comprenda que la voluntad es pieza clave. ¿Por qué es pieza clave? Porque es corregir las cosas que al otro le afectan. Entonces yo debo de saber que si no lo aprendí, voy a hacer un esfuerzo por aprenderlo, por lograrlo. Si no me lo enseñaron, lo voy a aprender. Si muchas veces, hermanos, somos bien luchones para, bueno, no sé hacer esto, pues así somos los mexicanos, ¿no? Mira, usted nada más dígame cómo le hago y yo aprendo a hacerlo y ahí estamos chambeando, ¿no? En nuestra vida afectiva debe ser igual, ¿sí? En nuestras relaciones debe de ser igual, o sea, yo voy a aprender cómo satisfacer esa necesidad de amor de mi esposa, de mis hijos. Y eso es algo que se educa, la voluntad se educa, se perfecciona, se pule con un trabajo así artesanal, muriendo todos los días a mi carne, muriendo todos los días a mi yo. Y quiero compartirte un segundo punto de parte del Señor, y es, como yo os he amado, también ustedes ámense, que también os améis unos a otros. Ahí donde leíamos, te lo voy a volver a repetir, dice que también os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y sabes, aquí nuestro Señor Jesucristo eh, nos enseñó algo fundamental, algo bien padre, que a mí me sorprende mucho. Y es que Él nos dio ejemplo de esto. Él descendió a, a la tierra, Él aprendió nuestro idioma, Él convivió con nosotros, se identificó conmigo, tuvo un acercamiento con sus discípulos, con las personas. Él vino a dar una apertura, vino a comer lo que comíamos, Él se identificó con nosotros, Él nos entiende totalmente. De la misma manera, nosotros tenemos que tener la misma disposición de hablar el mismo idioma, emocionalmente hablando de la necesidad de amor, ¿verdad? De la misma manera, nosotros tenemos que tener esa voluntad de sentarnos y que haya una conversación, que haya una interacción y podamos aprender la necesidad del otro y no cerrarnos a esto, ¿verdad? Quizá porque pues así es mi carácter y así soy, y ni modos, y yo soy bien duro y soy duro y ni modos, ¿no? No debe de ser así.
¿sí? Nuestro corazón debe de ser distinto. Si Cristo lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. ¿Sí? También nosotros podemos hacerlo. Debemos de ser aquellas personas que se esfuercen, ¿para qué? Para aprender a amar. Sí, debemos de tener la humildad de decir, enséñame a amarte más, enséñame a saber qué te hace sentir mejor, enséñame a saber qué te lastima o qué te ofende. Como decíamos, empezando en la intimidad de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, y por supuesto de nuestros hermanos, de nuestro prójimo en general, ¿verdad? Pero para que esto suceda es muy importante que demos este paso en nuestra familia. Eh, Nosotros debemos de ser esas personas que aprendan a hablar un idioma nuevo, que es una forma de amar al prójimo, aunque a mí no me lo hayan enseñado. Y para esto la comunicación es vital. Sí, enséñame, dime cómo lo puedo hacer, dime cómo puedo corregir ciertas cosas en mí que te lastiman, que te ofenden, ¿sí? Y esa es una humildad tremenda que se puede desarrollar. Eso es que Cristo se desarrolle en mí, eso es que Cristo viva en mí, y de esa manera nosotros lo podemos lograr. No sé si me puedas ayudar, Adrián, por favor. Eh, Vamos a unos consejos prácticos para lograr amar a mi prójimo. ¿Cómo de una manera muy práctica puedo lograr amar a mi prójimo? ¿Sí? Eh, por principio debemos comprender, debemos entender que debemos de aprender a hablar un idioma nuevo y esforzarnos por lograrlo. Y cuando hablo de idioma nuevo, hablo de una necesidad de amor, de una necesidad de afecto que tiene mi esposa, mis hijos, que tienen mis amigos, que tiene mi compañero del trabajo, las personas que me rodean. Un lenguaje nuevo. Sí. El amor es, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es así, como un idioma, es como un lenguaje. Estaba yo estudiando y preparando esto y cuando eh, leía que de las mayores crisis en el matrimonio, de los mayores problemas en el matrimonio y en la familia, es porque el matrimonio, las personas, el esposo y la esposa no se entienden. O sea, literalmente no se entienden. Y es así, hermanos. Estaba yo ahí leyendo un poco más y, y regularmente la discusión es que, pues es que yo no te entiendo. No te entiendo qué es lo que quieres, ¿no? Trabajo, hago esto, no te entiendo qué quieres. No, pero es que yo cocino, yo no entiendo qué quieres. Es que yo voy a la escuela, papá, no sé qué quieres. Y no te entiendo. Y sí, literalmente es como si no nos entendiéramos, es como si mi esposa hablara chino y yo pues hablo alemán, ¿no? No nos entendemos. Bueno, pues si mi esposa habla chino, yo voy a hacer un esfuerzo por hablar en chino, ¿verdad? No de manera literal, sino en el afecto, ¿sí? Yo voy a aprender a amar, a hablar ese idioma para que yo pueda suplir esa necesidad de amor, ¿sí? No me puedo cerrar y decir, bueno, pues tú hablas en chino, eres de Marte, quién sabe de dónde eras, pero no puedo hacer nada. No, hay una gran inmadurez, sobre todo en el hombre, afectiva, en nosotros como hombres, sobre todo, una inmadurez afectiva en donde nos cerramos y donde, pues, yo no te entiendo y pues ahí te ves, ¿no? Y no debe ser así porque una pandemia muy grande que está sucediendo son los divorcios y, y pues muchas veces es porque no se entienden las personas. Eh, Muchas veces nosotros, una vez que empiezan los gritos, los insultos, las heridas, esto escala y vienen las heridas profundas, ¿no? Pero si el día de hoy nosotros tenemos la disposición en nuestro corazón de poder aprender cómo suplir la necesidad de amor de mi prójimo, entonces créeme que las cosas van a ser muy distintas. No es fácil, no va a ser fácil, pero
si realmente tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, dice nuestro Señor Jesucristo, ligera es mi carga, ¿sí? Mi yugo es fácil, ¿sí? No nos va a costar trabajo, hermano. Al contrario, vamos a ver que nuestras relaciones van a ser más, más afectivas, vamos a mejorar, vamos a estar más felices, vamos a estar más contentos, ¿sí? Vamos a poder ver un cambio, ¿sí? Y unos consejos muy prácticos que podemos hacer es entender que algunas personas tienen diferentes necesidades de ver suplida esa necesidad de amor y también nosotros de expresarlo, ¿no? Pero hay personas, te voy a dar 5 maneras prácticas en donde tú puedes suplir esta necesidad de amor. Pero la clave aquí es que tú identifiques cuál es la necesidad de tu esposa o de tus hijos, de tu prójimo, y también identifiques cómo lo expresas tú, cómo expresas el amor. Y vuelvo a repetir, para esto es muy importante la comunicación, porque pues atinándole no, ¿verdad? Tenemos que sentarnos, te tienes que sentar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Por favor, enséñame. Sí, por favor, dime cómo puedo hacerte sentir mejor, cómo puedo corregir ciertas cosas. Ayúdame a que tu tanque esté lleno, esté rebosando de amor, estés plena, ¿sí? Estés pleno, ¿sí? A que los hijos estén muy bendecidos, muy contentos, corran a casa. Mm. Y una de esas formas de expresar el amor es con palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son una forma en la que nosotros podemos expresar el amor. ¿Sí? Es un idioma que muchas veces nuestra esposa necesita que hablemos. ¿Sí? ¿Y qué son las palabras de afirmación? O nuestro esposo, en el caso de las mujeres o nuestros hijos, son los cumplidos. Que nosotros podamos decirle a nuestra esposa, oye, te quedó increíble la comida. ¿Sí? Eh, Qué bonita te ves con ese vestido. Eh, con nuestros hijos, eres un excelente muchacho, te felicito, lo hiciste muy bien. Y si no lo lograste, lo vamos a volver a intentar juntos. ¿Sí? Te amo, eres especial para mí. ¿Sí? No hay nada más importante en la vida que tú, para mí, en el caso de los esposos, ¿no? Y muchas veces podemos decir, pero es que a mí no me lo enseñaron, es que yo no lo puedo hacer. No, hay que aprender a desarrollar esto y dar pasos de fe y hacerlo, hacerlo, ejercitarlo, para que esto produzca un fruto hermoso. Muchas veces podemos eh, decir palabras correctas, pero no en el tono incorrecto. ¿Sí? Muchas veces podemos decir palabras que son correctas, pero no en el tono correcto. Entonces, un hombre fuerte es el que sabe someter sus pasiones. Tengamos dominio propio, ¿sí? Tengamos dominio propio, tengamos fruto del Espíritu. No es fácil, no es fácil, pero cuando queremos levantar los gritos o la voz, hay que usar el tono correcto y podemos decir exactamente lo mismo, pero de una manera amable. Aprendamos a usar palabras de amabilidad, aprendamos a decir gracias, aprendamos a decir por favor, ¿sí? Aprendamos a hacerlo con el tono correcto, ¿sí? Eh, Hay que usar palabras de ánimo, ¿sí? No seas del tipo de personas que presionan y ahogan y lastiman, sino que tenemos que tener dominio propio y ser de las personas que echan porras, de las personas que sacan lo mejor de otros, de tus hijos, de tu esposa, ¿sí? Tenemos que ser personas que no sean toscas, sino que digan las cosas con amor. Entonces yo me debo de preguntar, ¿cómo le demuestro mi amor a mi esposa con palabras de afirmación? Podemos nosotros bendecir mucho la vida de las personas con palabras de afirmación. Hay personas que necesitan esto, lo necesitan, sentirse amadas, sentirse que alguien los impulsa. Y sabes, esto va a provocar un cambio de ambiente en nuestros hogares, en nuestra casa.
ahí donde estamos viviendo, inclusive donde estamos desenvolviéndonos. ¿Sí? Otra forma en la que nosotros podemos expresar amor o entender que otras personas necesitan este tipo de amor, si esta forma más bien de expresar el amor es con el tiempo de calidad, el tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad es muy importante, ¿sí? Eh, Mira, esto no lo traía en el libreto, pero rápidamente estaba en ese mismo texto que yo estaba estudiando, eh, una, un ser humano en promedio de 72 años de vida, eh, normalmente va a gastar 21 años de su vida durmiendo, 14 años trabajando, 7 años en el baño, 6 años comiendo, 6 años viajando, 5 años esperando en fila, 4 años aprendiendo algo, 3 años en reuniones, 2 años devolviendo llamadas telefónicas, 8 meses abriendo mails que no sirven. Bueno, para no hacerte el cuento largo, sí, muchas veces, o este mismo estudio dice que los matrimonios apenas si se hablan aproximadamente 4 minutos al día y los padres tomamos 30 segundos al día para conversar con nuestros hijos. Entonces necesitamos aprovechar más el tiempo. Si tengamos tiempo, pero no solamente es la calidad, sino la cantidad. Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Cómo? Con una conversación de calidad, con una interacción de miradas. Sí, yo voy a abrir aquí un poquito el corazón, pero una de las cosas que más le gustan a mi esposa, ella me dice, mira, no me des nada. Obviamente siempre hay que dar un regalo, ¿eh? Ahorita voy a hablar de eso, pero ella es muy feliz cuando estamos en un tiempo solos y caminando. Yo sé que de esa manera la puedo hacer muy feliz, ¿no? De esa manera. Ella sabe que a mí me hace muy feliz diciéndome, oye, échale ganas, te va a ir súper bien, muy bien, sí. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Nos vamos llenando el tanque los dos. Entonces, eh, las esposas muchas veces, la gran mayoría de las esposas necesitan tiempo. Sí, y ese tiempo quiere decir que dejemos el celular a un lado, quiere decir que haya una interacción en las miradas, quiere decir que podamos dedicar un tiempo juntos. Muchas veces nuestros hijos, eh, muchas veces un hombre, por ejemplo, eh, se sienten desesperados porque no saben cómo transmitir su amor a sus hijos y dicen, es que yo los amo, es que yo les digo que los amo, pero no se sienten así. Lo que debemos de entender es que simplemente el lenguaje emocional que entiende nuestra esposa o nuestros hijos no son las palabras, sino son el tiempo. Y hay una estadística que dice que muchos adolescentes que se desvían en quizá en activar su sexualidad antes de tiempo o en ciertas rebeldías, es porque muchas veces los padres no sabemos identificar la necesidad de amor que tienen nuestros hijos. A lo mejor decimos, es que le compro todo, es que tiene juguetes, es que sí, pero tu hijo a lo mejor no necesita regalos o a veces ni siquiera necesita palabras de porras, ¿va? Necesita tiempo. Sí. Yo me doy cuenta, por ejemplo, con mi hijo, luego está jugando los fines de semana que le doy chance, juega Mario Bros. Y, y él es muy feliz y yo me pongo a jugar Mario Bros con él. Sé que eso lo hace muy feliz, más que caminar con él, ¿no? Caminar, me manda a volar porque no le gusta caminar, no le gusta la conversación, ¿no? Más bien le gusta que esté con él, al lado de él, que esté platicando con él. Entonces, muchas veces hay personas que necesitan tiempo, que necesitan que le dediques un tiempo. Y tiempo también se traduce en que no solamente nosotros hablemos, sino también en aprender a escuchar a la esposa, aprender a escuchar a los hijos, enfocarnos. Y esto es muy importante que lo pongamos en una agenda estos tiempos, que lo planifiquemos con nuestra esposa o con nuestros hijos. Hay otra forma de expresar el amor y
Muchas personas de esta manera expresan su amor, ¿sí? Y hay quien lo necesita también, y son los regalos, ¿sí? Hay quien con un regalo puede expresar su amor, y es su manera de expresarlo y es válida. Y hay quien necesita de un regalo, ¿no? Para sentirse, pues, amado, y es válido, ¿verdad? Eh, Esto no se trata de el valor, sí, que tampoco hay que ser codos, ¿verdad? Pero no se trata del valor, no se trata de que sea algo caro o sin tanto valor económico. No, más bien se trata de lo que te mueve a hacerlo, ¿sí? Te compré esto porque estaba pensando en ti, ¿sí? O te traje esta flor porque me acordé del día que fuimos un día a caminar juntos, ¿sí? Hay personas que hacen cosas con sus manos y es muy valioso. Tú te puedes dar cuenta que uno de tus hijos necesita esto porque cuando le das un regalo hay hijos que, sí, los botan y ya se olvidan. Pero hay personas que no, que les regalas una playera, un suéter y lo guardan, se lo ponen en ocasiones especiales o guardan el regalo y lo colocan en un lugar especial porque lo valoran mucho, ¿no? Y hay personas que de esta manera se sienten amadas, ¿sí? Y sabes, la forma es lo que va a traer la relevancia de esta muestra de amor. Lo podemos hacer con nuestras propias manos. Muchas veces nos dejamos llevar por las fechas. Si es día del papá, te regalo algo. Si es día de la mamá, te regalo algo. Si es nuestro aniversario, te regalo algo. Y está bien, ¿verdad? No lo dejemos de hacer. Pero que no sea necesario que sea día del papá, de la mamá, tu cumpleaños, para que yo te dé un presente. Si es que yo sé que esa es tu necesidad o simplemente porque es una manera de expresar mi amor hacia ti, que también es muy válido. Hay un cuarto que son los actos de servicio, y los actos de servicio son una causa para vivir. Una de las mayores causas en las que podemos aspirar nosotros es al servicio. De hecho, eh, estaba yo leyendo que el secreto de un matrimonio para que este matrimonio sea pleno es el servicio, el darte por tu esposa, por tu esposo. Y los actos de servicio son expresiones de amor que muchas personas necesitan o que nosotros podemos mostrarlo así con acciones, con detalles que a veces pasan, que son imperceptibles, pero es importante valorarlos, como tomar una escoba y barrer, como tomar eh, los trastes y lavarlos, ¿sí? Como a lo mejor lavar ropa, ¿sí? Eh, o sea, muchas veces hay esposas que se cansan, pero se cansan más cuando miran que solo ellas son las que están sirviendo. Entonces, el hecho de que a tu esposa le ayudes a lavar los trastes, yo me doy cuenta con la mía, ¿sí? Ella es muy feliz cuando yo lavo los trastes, ¿no? Dices, wow, ¿sí? O sea, hay esposas sobre todo, y también aplica con los hombres, porque hay hombres que les nace hacer esto. eh, Hay quienes no, y ahí está el sacrificio, ahí está el aprender el idioma nuevo, pues aprender a lavar los trastes, a lavarlos bien, ¿verdad? Aprender a agarrar una plancha. Entonces yo me doy cuenta que cuando lavo los trastes, pues ella es muy feliz, ¿no? Entonces nosotros debemos de estar dispuestos, pues muchas veces como hombres sobre todo, ¿verdad? Pues un hombre también puede agarrar una plancha, un hombre también puede lavar los platos, un hombre también puede agarrar una escoba, un hombre también puede agarrar un paño y limpiar. Y de esta manera funciona la casa, ¿no? De esta manera funcionan los actos de servicio y es algo hermoso porque pues no solamente el trabajar y ganar dinero es una función de nosotros como hombres, que eso es algo bueno, pero debemos de aprender también a servir cuando estamos en el hogar, con una escoba, con un detalle, ¿verdad? Y hay personas que son sumamente serviciales y que así muestran su amor. A mí me encanta Camino, porque
esto se desarrolla muchísimo en nosotros. Y también muchas cosas de las que estoy hablando, ¿verdad? Pero ahorita se me vino porque la gente sirve como no tienes idea y es una de las maneras que puedes expresar tu amor. O sea, nosotros vemos, ¿verdad? Muchos ministerios, no solamente por nombrar uno, pero hay muchos ministerios donde se quedan hasta en la noche, cargan a un niño, le tienen paciencia, están orando, intercediendo y están constantemente expresando ese amor con actos de servicio. Entonces aquí es donde debemos de identificar, ¿verdad? Quizá mi esposa la voy a hacer muy feliz si yo aprendo el idioma de actos de servicio, ayudándole en la casa a algo, ¿sí? O simplemente mi esposo va a identificar que ese es mi lenguaje de amor, ¿no? Que soy feliz sirviendo a mis hijos, a mi familia. Y por último, es el contacto físico. No quiere decir que estos cinco pues, sean el todo, ¿verdad? Pero sí nos dan una buena reseña de cómo podemos poner en práctica este conocimiento. El contacto físico es importante. Hay personas que necesitan el contacto físico. De hecho, hay un dato muy interesante porque este dato dice que los niños que son abrazados y besados más constantemente desarrollan una vida emocional más estable que aquellos que son dejados por largos tiempos o sin tener un contacto físico. El contacto físico es muy importante, ¿sí? Inclusive estos actos de servicio, ahorita te lo voy a mencionar, nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo, estas formas. Y el contacto físico es cuando tú le tomas la mano a tu esposa, ¿sí? Y la abrazas. A lo mejor le tomas la mano de tu esposa delante de las personas. ¿Por qué? Porque eso le gusta, porque eso le hace feliz. Pero uno como hombre no puede decir, no, yo no puedo, esa no es mi forma, no, yo no estilo eso, no, a mí no me lo enseñaron. No, hay que aprender, hay que aprender ese idioma, hay que aprender esa expresión que necesita nuestra esposa. Ahí es donde yo muero a mí, no hay amor sin sacrificio, ahí es donde, uff, a ver, manda la mano, sí, sí, te voy a abrazar, sí. Ahí es donde nosotros tenemos que dar esa muestra, ¿sí? Donde quitamos la pena, quitamos cualquier cosa que nos estorbe a desarrollar esto. Eh, Fíjate qué importante son los actos, que si alguien dice te amo, pues es importante, pero si te da un beso, sí, o si te da un abrazo, pues puede ser mucho más importante, ¿no? Entonces fíjate que cómo se expresan las emociones cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cómo podemos llegar a hacer sentir a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿sí? Pero de la misma manera es la parte del odio, ¿eh? Ah, no solamente es decirle a alguien te odio, sino aparte de darle una bofetada, pues es una marca horrible y hubo un contacto físico, ¿no? Fíjate qué relevante es el contacto físico, puede marcar la vida de una persona, ¿sí? Con un golpe, con una bofetada, pero más poderoso el decir te amo y abrazar. Sí, eso es el contacto físico, que nosotros podamos hacer sentir amadas a nuestras esposas, a nuestros hijos. Hay hijos que les encanta ser apapachados, hay hijos que les encanta que los abrazes, hay otros que no. Ese no es su lenguaje del amor, ese no es su manera de que ellos necesitan amor, a lo mejor ellos necesitan palabras o ellos necesitan tiempo de calidad. No, mamá, no me abraces, ¿verdad? Pero en el fondo muchos sí lo necesitan. Abracemos a nuestras adolescentes, aunque cuando vayas a la escuela no lo quiera, ¿no? Mi hija ya no quiere que la abrace cuando la llevo a la escuela, pero aquí en casa sí, sí me acepta el abrazo porque lo necesita. Entonces nosotros tenemos que dar esas muestras, ese tacto, ¿sí? El sentirnos apapachados, ¿sí? El que ¿cómo estás? Y apapachar a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿sí? Te doy un masajito, ¿verdad? Y sentir esa ternura, sentir ese afecto, ese cariño, y es algo que es muy importante. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino también, pues, poner el hombro cuando alguien necesita llorar, eso también es contacto físico. Te doy mi hombro para que te recuestes y llores, llora, 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 llora.
profundamente, ¿sí? Eh, o simplemente te extiendo mi mano, ¿verdad? Con mi prójimo, con mi vecino, con mis compañeros del trabajo, en la iglesia. Te extiendo la mano y te levanto. Ven, vamos, vamos a salir adelante, ¿sí? Y de esta manera es como yo puedo amar a mi prójimo. ¿No sabes cómo nuestro Señor Jesucristo nos dio muestras como estas y más, hermano? Sí, nuestro Señor Jesucristo nos dio palabras de bendición, palabras de afirmación. ¿Sí? Él bendecía a los niños, ¿sí? Él reprendía los mares para que los discípulos no tuvieran miedo, ¿sí? Él dedicó tiempos de conversación con Nicodemo, con personas, dedicó tiempo con sus discípulos de calidad, los instruyó, los formó. Él hasta regalos nos dio, hermano, convirtió el agua en vino en una boda, dio panes, peces, multiplicó la comida, sí, hizo milagros, unos regalos impresionantes y no se diga los actos de servicio. Él se hizo siervo, cuando le lavó los pies a sus discípulos en un signo de humildad impresionante, sí, y no se diga el contacto físico, ¿verdad? Cuando bendecía, cuando tocaba una cabeza para sanar, pero sobre todo el mayor acto físico que él pudo hacer es morir en la cruz por nosotros, para darse a sí mismo y bendecirnos y darnos la oportunidad de volver a nacer. Así que el día de hoy, hermano, yo te invito a que no permitamos que nuestra carne o nuestra manera de ser impida que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Podemos amar a nuestro prójimo y de esa manera, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, así también nosotros lo podemos hacer. Quiero leerte esta frase que leí que me gustó mucho, y es que uno de los platos más fuertes en el banquete de la vida es aprender a amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. ¿No sabes qué satisfactorio es poder tener buenas relaciones con las personas? Es que podamos dar testimonio del amor, del afecto, del cariño que Cristo nos dio, el quitar las divisiones, las rencillas, el quitar la carne y poder darnos por los demás. Yo te quiero pedir, por favor, si me puedes acompañar a orar. Vamos a terminar orando. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, te pedimos que, por favor, Señor, tú nos ayudes, que tú nos enseñes a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo puedo lograr amar a mi prójimo, Padre? Entendiendo, Señor, entendiendo, Padre, que tú nos enseñaste cómo hacerlo, tú nos mandaste, Señor. Tú nos dijiste cómo hacerlo y nos dijiste, ámense los unos a los otros. Y ahí estaba la palabra, Señor, exacta, el amor, Señor, el amor. Y esto lo entiendo, Padre, comprendiendo que todos necesitamos afecto y cariño, comprendiendo que no solamente con palabras o con teoría, sino con acciones que expresen el amor hacia mi prójimo, desarrollando a Cristo en mí de manera en que yo pueda ser más afectivo con las personas, donde no me cierre a mi carácter, a mi carne, a las excusas de decir yo no puedo porque yo soy así duro, porque yo soy serio, porque a mí no me abrazaron, porque a mí no, Señor, sino que yo pueda decir, enséñame, Señor, enséñame a amar más a mi esposa, a mis hijos, enséñame a amar más a mi prójimo, cómo ser más afectivo con mi prójimo, con santidad, con pureza siempre, Señor, que yo pueda, Señor, saber que esto, Padre, es un acto de voluntad, Señor. Es un acto de voluntad que necesita del poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido ese poder de tu Espíritu Santo para que pueda desarrollarse Cristo en mí, Señor, y yo pueda renunciar a cualquier molde del pasado, Señor, que yo pueda, Señor, reparar grietas para que si estoy bien conmigo mismo, Señor, si tú me has reparado, si tú me has sanado, no sea una persona agria, una persona en amargura, una persona que no pueda tener este paso de fe de cambiar, Señor. Ayúdame, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que yo pueda ser una persona que de manera práctica pueda
lograr amar a mi prójimo, Señor, con comunicación, sobre todo comenzando por mi matrimonio, por mis hijos y por mi hermano, Señor, mi hermano que me rodea, Señor, mi hermano de la iglesia, Padre, que yo pueda ser de los que dan palabras de bendición, ser de los que dan palabras de ánimo. Y si mi esposa lo necesita, lo voy a hacer más y lo voy a aprender, que yo sea de los que dan, Señor, tiempo de calidad, que deje a un lado los pendientes, los mails, el celular, el trabajo, después de hacer mis labores con excelencia, que entonces yo pueda dedicar ese tiempo con mi hijo y que si no lo he hecho, yo aprenda a hacerlos, que yo aprenda a dar ese tiempo a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, a mis discípulos, a mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús, que inclusive, Padre, si en mí está esa generosidad, y no por hablar del dinero, sino de expresar amor con un regalo, que lo pueda hacer. Y si alguien de mi familia lo necesita, que yo pueda hacer algo especial, Señor, algo con dedicatoria, algo que sea un recuerdo, una memoria en el corazón de mi esposa, de mi hijo, de mi hermano, Señor, una palabra, una tarjeta, inclusive, en el nombre de Jesús, Señor, que yo pueda servir a mi esposa, que yo pueda servir a mi esposo, que yo pueda aprender a hacer feliz a mi esposa, quizá lavando los trastes, Señor, quizá ahí limpiándole a los perritos, Señor, quizá ahí agarrando la escoba, Señor, que yo pueda aprender, Señor, que no me quede ahí cómodo, sino que yo aprenda a mostrarle este amor a mi esposa, que yo abrace, que yo pueda abrazar a mis hijos, a mi esposa, que pueda dar afecto, que pueda dar cariño, Señor. Ayúdanos, por favor. Todo esto no lo podemos hacer si tú no estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a que esto sea un efecto lleno de acciones, una fe llena de acciones, Señor, que produzcan amor en nosotros, Padre. Yo te doy muchas gracias por este tiempo. Yo te pido, Padre, que todos los que estamos aquí podamos ponerlo por obra en nuestras vidas, en nuestras familias y con todas las personas que nos rodean, que son nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, amén